en diputados, además de la ley de baja de imputabilidad, se está por discutir la media sanción, el acuerdo del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y Europa. La Argentina tiene que dar un aval parlamentario a esto que ya se firmó una carta de intención. Lo mismo se está discutiendo con Estados Unidos. La semana pasada el canciller dijo que se había firmado un preacuerdo comercial con Estados Unidos que en algún momento llegará a la legislatura para que se discuta y se vote. Y entonces uno dice, bueno, ¿se podrán vender productos argentinos a Europa, a los Estados Unidos? ¿Se podrán vender con este dólar? ¿Llegaremos competitivos? Durante un tiempo el vino argentino llegó a otros mercados, más me consta en alguna vez que he andado por países y encontré vino argentino, sobre todo vino Malbec, en Estados Unidos, en las góndolas de los supermercados, no en tiendas sofisticadas, en las góndolas del supermercado podías encontrar vino Malbec, sobre todo argentino, a precio competitivo. Sin embargo, ese vino dejó de entrar en las góndolas de los supermercados porque hoy por hoy está caro y los vinos chilenos llegan a mejor precio, los vinos italianos llegan a mejor precio que los vinos argentinos a los Estados Unidos y entonces no están llegando de la misma manera. No sé si habrán desaparecido, pero estoy seguro que no están llegando de la misma manera porque esto me han contado gente desde Mendoza. Esta situación, más la baja del consumo, ha llevado que los productores vitivinicultores, o sea, los tipos que producen uva y producen vino, estén en crisis. Ayer hubo una manifestación en Mendoza donde el Sindicato Unido de Trabajadores Contratistas de Viñas y Frutales se presentaron, hicieron una manifestación frente a la legislatura y entregaron parte de su producción, regalaron parte de su producción como para visibilizar que ya no es negocio producir uva ni siquiera en Mendoza. Luis Cañas es productor de uva y es uno de los organizadores de la protesta que se llevó a cabo ayer y lo tengo en línea. Luis Graña le habla, buen día. ¿Qué tal? Buen día, René, ¿cómo están? Bien. Bueno, ¿cómo está la cosa en Mendoza para producir vino y uva y frutas? Es una crisis que considero terminal, la peor en los últimos 40 años que soy productor, porque estoy viendo si voy a seguir produciendo o me voy a tener que dedicar a otra cosa. ¿Peor que en los últimos 40 años? ¿Peor que en los 90? Sí, tuvimos una crisis en el 87, 88, pero el nivel de abandono que ya está presente es altísimo. En esa época las fincas se seguían trabajando, ahora se está reconvirtiendo por chacra, resulta que la chacra tampoco está funcionando, entonces nos vemos con una crisis, te diría, terminal. El precio de la uva, para que te dé una idea, el industrial la está pagando menos que hace 2 años atrás, con todo lo que implica, ¿no? Inflación, aumento de insumos y todo eso. Claro. ¿Y esto por qué es? ¿Por el dólar barato, por la concentración, por la crisis de las bodegas? Porque sé que, por ejemplo, bodegas como Bianchi o Norton entraron en convocatoria. ¿Qué es lo que genera que ya no sea negocio producir uva? Yo creo que, bueno, que hay que analizarlo, el tema de Bianchi, ya que la nombraste, creo que es un problema de gerenciamiento. O sea, la industria daba en los últimos años, si bien nunca hemos estado como otras economías regionales, pero daba para subsistir. Ahora han empezado a caer estas bodegas grandes, porque ya las ganancias no son las mismas, y esas son las conocidas, pero hay muchas bodegas más acá en el este, también hay otra, Galán, que también ha quebrado, hay otra en San Juan, y bueno, yo creo que es un combo. Bueno, porque ahí contémosle a la gente que no solo en los últimos años hubo un fenómeno de la producción de vino, sino que también aparecieron muchas pequeñas bodegas boutique que producían vino más pequeño, que habían encontrado su propio nicho y que les iba más o menos bastante bien, y esas también están en crisis. Sí, están en crisis porque esas bodegas boutique, como bien decís, no solo se dedicaban a la elaboración de vinos, sino también al turismo. Claro. Y el turismo por el dólar, porque al turista le sale caro consumir o venir a la Argentina, entonces muchas de esas bodegas boutique también están tomando socios y viendo cómo seguir en esta crisis, ¿no? Y es un combo.
qué es lo que está pasando, es un O sea, combo, políticas que no se han tomado a su debido tiempo, estructurales, ¿no? Vos, tu uva se la vendías a las bodegas, ¿sí? Sí, o hacía maquila, que se llama, que es hacer a un porcentaje hacer vino y después vender el vino a granel. Y el precio es el mismo que hace 2 años, o sea que todo mal. Claro, con una inflación por lo menos de 60, pongámosle 30% de inflación anual, un 60%, o sea que directamente no se puede seguir trabajando y en muchos casos no se puede seguir viviendo. Tengo vecinos que ya han no arrancado, sino abandonado hace 6, 7 meses por falta de pago, porque acá se riega por canales y se paga un canon en irrigación. Al no poder pagarlo se seca, porque acá no llueve en una zona desértica, y bueno, han abandonado y se han ido a vender, vecino pegado a mi finca, a vender pollo a un pueblo, Palmira de San Martín. O sea, la situación es... O sea, hay gente que ya está abandonando las fincas. Claro, hace unos años decíamos, esto si sigue así se va a abandonar. No, ya está el abandono. No se sabe cómo seguir, no hay precio de las bodegas, las variedades de uva que requieren las bodegas la pagan desde junio a diciembre sin anticipo de cosecha de acarreo, que es la plata que se le paga al cosechador por tacho para ¿Y el gobernador Cornejo es consciente de esto? Porque digo, si no es negocio producir uva en Mendoza, ¿qué carajo va a ser negocio, no? En la Argentina? Sí, Mendoza es la productora de Argentina, la primera. Creo que está en conocimiento. El gobernador está viajando por Francia ahora ofreciendo vinos. Creo que, bueno, una medida media tarde. Pero bueno, ahora no nos queda nada que poner nuestro... que salga a rescatarnos directamente. Cuando vuelva trataremos de tener una reunión a ver cómo podemos salir de esta crisis coyuntural y empezar a trabajar en la parte estructural para ver si podemos cambiar esto que estamos pasando, ¿no? Porque si no... ¿Hay algo que no estamos viendo y Mendoza va camino de tener menos vino y más minería? Porque se aprobó una ley de minería, ¿no? Sí, se quiere transformar la matriz productiva, pero creemos que la minería no va a dar trabajo a las cientos de familias y a los pueblos rurales que se dedican solamente a la viticultura, porque acá tenemos departamentos, Junín, San Martín, que el 80% es plantación de vid. Y eso no es solo que el productor va a quebrar, sino que nosotros dejamos en la calle empleados, contratistas, obreros de viña, cosechadores, y afecta también a la zona rural porque es todo fincas y acá esto se abandona, el del negocio, el de la gomería, el que arregla las rejas de los arados. Pero ¿tenés algún estimativo de cuánta gente labura en la industria del vino? Los directos, los productores son 7.000, o sea, son 7.000 familias, y de ahí tenemos, es grandísimo el número directo e indirecto. Claro. Yo calculo que Mendoza, el 40% de la población está involucrado, porque, desde la imprenta que hace la etiqueta, la botella, el corcho, todo está relacionado en Mendoza con la vitivinicultura. Claro. O sea que, ayer había algunos carteles en la marcha que decían que no querían fiesta de la vendimia. ¿Por qué? Porque hace un mes que los diferentes departamentos de la provincia hacen fiestas que en algunos casos son de 4 noches, 3 noches, y en cada una de las fiestas invocan la bondad de la vid, las bondades del productor, del cosechador, de la vendimia, que la vendimia es la cosecha de la uva, levantar el producto y llevarlo a la bodega, y nosotros estamos atravesando una crisis terminal y nos da un poco de bronca. De doble discurso, por un lado los exaltan y por otro lado no les tiran un hueso. Sí, no sé qué están festejando. O sea, el productor no se puede, ni siquiera va a esa fiesta, porque no son fiestas y la está pasando muy mal y no sabe qué hacer con la uva, que en muchos casos se va a dejar colgada en la cepa. ¿Y ni siquiera están funcionando las bodegas que producen productos premium que tengan más nombre? ¿Se está pudiendo exportar ese vino o ni siquiera? Ya quedó caro. Sí, hay nombres, bueno, no sé si nombrarlos, pero bueno. Sí, no Catena. Catena, bueno, hay producto de Chandón con el champán, porque todo sale de la uva.
que sí, siguen vendiendo y no tienen el gran problema que tiene el pequeño bodeguero y el pequeño productor. Acá también tenemos el gran problema de que los productores pequeños, acá el promedio de productores son de 10 hectáreas. Claro. Ese es el que está fundiendo, pero a la vez tenemos empresas como Concha y Toro de Chile, que viene y pone 400 hectáreas. Yo sé que para ustedes ese número es muy chico en hectáreas, pero para acá es muy grande. Claro, no, porque hay que regar esas 400 hectáreas, ¿eh? En Mendoza hay que conseguir agua para eso. Sí, la minería, bueno, yo no sé mucho de minería, pero creo que, bueno, que sí hay que ampliar la matriz productiva, pero no abandonar lo que bien hacías vos en el encabezado, que decía Mendoza, si Mendoza, tenemos en el arco de Saguadero, entre Chile y Mendoza, un arco que dice Mendoza, la zona del buen vino, del sol y el buen vino. Claro. O sea, o cambiamos el discurso, pero no hipocresía, ¿no? O sea, no hay nada para festejar. ¿Cayó también el consumo interno de vino, producto de la retracción de los ingresos? Sí, el consumo se ha hecho una psicosis, yo creo, porque el consumo ha caído, tengo entendido, el 4,1% en el vino, contra por ejemplo, una cerveza que ha caído el 20 y pico y una bebida gaseosa que ha caído el 11. O sea, no parece tanto. La caída no es tanto en proporción. No es tanta la caída. Recordemos que a ver, de un año malo antes de la pandemia, después no alcanzaba el vino para el mercado interno porque se consumía, y fue por una pandemia que la gente se quedó un poco más en la casa. No es que la gente, si bien el mundo consume menos alcohol, pero el vino se sigue consumiendo. Lo que pasa es que bueno, tenemos el gran problema que Mendoza, Argentina, exporta el 30% y deja en el mercado interno el 70%, y competimos contra Chile, el país vecino, que es completamente al revés. O sea, exporta el 70% y el 30% queda en el mercado interno. Lo que pasa es que ellos no tienen aranceles para entrar a diferentes países como México, Estados Unidos y Europa. O sea que desde ese punto de vista, el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos les permitiría una mejora para exportar vino. Sí, totalmente. O sea, bajar los aranceles, creo que se tendría que haber hecho los diputados, por lo menos senadores y diputados nacionales por Mendoza, tendrían que haber trabajado esto en los últimos 10 años y no estaríamos atravesando esta crisis, igual que buscar mercado como Brasil. Si Brasil tomara medio litro per cápita, se acaba el problema de la Argentina, pero se confió mucho en el consumo interno y una crisis económica, porque acá en Argentina no es solo que se consume menos vino, se consume menos pan, menos carne, menos verdura. No, y además, Rolo, también el aceite de oliva, que de Mendoza es un aceite espectacular, también se habrá dejado de cosechar tanto, ¿no? Sí, estamos con un problema. Bueno, el exportador dice que el dólar es barato, entonces por eso no se puede exportar, pero bueno, a eso le sumamos ese pequeño porcentaje que se consume menos, le sumamos los aranceles para salir al mundo. Bueno, ya es un combo que termina extinguiéndonos. ¿Y dónde se corta? Por lo más fino, por el productor, por abajo, porque el bodeguero va a elaborar lo que prevé que va a vender. Entonces, y el productor la tiene que dejar en la cepa, no tiene otra forma, no se puede guardar en un silo o dejarlo en la cepa 2 meses más, no, se pudre. No, claro. Entonces, es un mercado cautivo. También tenemos el problema de que hay 3 o 4 bodegueros grandes que ponen el precio de la uva, y los otros, como después se juntan en la góndola a la venta, tienen que seguir a esos grandes con el precio, y el precio es bajísimo. Claro. Hay algunos que están en mala situación y hay otros que se aprovechan de la situación. Sí, un poco como pasa también con los yerbateros que van a vender la yerba a los molinos. Tienen que venderle a pocos compradores y les terminan pagando precios bajos. Luis, te agradezco el contacto y los datos y el diagnóstico que nos diste. Muchas gracias a ustedes por ocuparse del tema, y bueno, le estamos poniendo toda la esperanza al gobernador cuando llegue de Francia de que nos dé una solución a este problema para seguir siendo viticultores en Mendoza, ¿no? Gracias. Luis Cañas, productor de uva, la contradicción, ¿no? O sea, si ya entra en crisis producir uva en Mendoza, alguien le debería llamar la atención, decir, che, algo no está funcionando. Si no es negocio producir uva en Mendoza,
y incluso empieza a entrar en crisis el vino argentino porque es caro exportarlo y están rogando que salga el acuerdo de libre comercio, que se pueden venderle vino más barato a los Estados Unidos.